Bueno, como le dijo Diego, yo soy Luis Castela, soy defensor público, soy la persona que el Estado le pone a los ciudadanos para defender sus derechos, ya sea en una causa penal o en otros casos, como tenemos ahora y lo que vamos a hablar hoy, en defensa de derechos económicos, sociales y culturales. La foto que ven ahí es una foto del riachuelo, exactamente del llamado meandro de Bryan, donde hace una curvita el riachuelo hacia adentro y hace una pancita a la provincia de Buenos Aires. Está la cancha Victoriano Arena, partido de Avellaneda, de aquel lado, la vía del tren, ¿cierto? Un tren de carga que cruza por el medio el asentamiento o villa 21-24. Y este es un chico de los que viven a la vera del riachuelo. Un riachuelo que es parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, del río Matanza y del riachuelo, que está altamente contaminado, altísimamente contaminado. Acá vemos lo que es el contexto socioterritorial de Riachuelo, ¿no? Y lo que nos muestra la profunda desigualdad que hay en la injusticia ambiental. Hay muchas injusticias en el mundo, pero en la injusticia ambiental hay una profundísima desigualdad. Es decir, aquellos que padecen el daño ambiental son los más pobres, los que están peor. En la cuenca Matanza-Riachuelo incluye 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. En la cuenca alta tenemos Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown. La cuenca alta es la que está, es la cuenca baja, es la que está pegada al riachuelo, pegada al río de la Plata. En la cuenca media tenemos La Matanza, el partido más grande de la provincia de Buenos Aires, Merlo, Ezeiza y Esteban Echeverría, y un pedacito de Morón, que es tributario del riachuelo. Y en la cuenca alta, que es la que está menos contaminada, tenemos Las Heras, Marcos Paz y Cañuelas. En algún aspecto también toca los municipios de San Vicente y General Las Heras. 14 municipios, 80 kilómetros de largo tiene este río, el río Matanza y el riachuelo. Las poblaciones que viven a su vera sufren de la contaminación. Cubre 2.000 kilómetros cuadrados de superficie, lo que es el bañado, el bajo de esta cuenca, donde se acumulan el arsénico, el plomo, todos los metales pesados que han sido históricamente tirados al riachuelo. Agustín le va a contar desde cuándo hay una preocupación por el riachuelo. El 35% de la población de la cuenca, que son 5 millones de personas, es decir, el 12,5% de la población total del país, la que sufre contaminación, el 12,5% del total del país, 5 millones de personas, es mucho más que casi todas las provincias. Solo hay algunas provincias, como la de Buenos Aires, que lo superan en número de habitantes, ¿no es cierto? Es más que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Los 5 millones de habitantes que sufren la contaminación, el 35% de ellos carecen de agua potable y el 55% de ellos carecen de cloacas. Ahí está la injusticia ambiental. En esta cuenca se radicaron 20.000 industrias, que son las principales causantes de la contaminación. Ahora vamos a ver un video, si el operador me ayuda, donde les vamos a mostrar, menos aburrido que lo que yo les cuento, directamente cómo es la cuenca, cómo vive.
casas, pero no hicieron ninguna sala de primeros auxilios, no hicieron escuelas, que son fundamentales, ¿no? Este barrio no figura en el mapa de la ciudad de Buenos Aires. Esto figura como un terreno baldío. Y no está baldío. Mucho es una causa de pensar. Viviendas pobres para los pobres, ¿no? Digo, y en eso me parece que fue fuerte. Nosotros nos tiraron la casa allá. No la teníamos ni de cartón, ni de casa de ladrillo. Entonces acá hemos venido, que nos entregan bien, porque los 15 días que comienzan a caer todas las cosas, ahí con nosotros el departamento de acá del tercer piso, le salía agua también por los interruptores. Aparte de las edificaciones defectuosas que ellos hicieron, no le dieron un hábitat, carecen de hospital cercano, carecen de escuelas, de medios de transporte, que es lo que hoy sí estamos teniendo nosotros y es lo que estamos reclamando nosotros en el barrio de La Boca, ser parte del barrio, parte del desarrollo, con un desarrollo inclusivo. Le entregamos a la Corte Suprema notas donde estamos denunciando este tipo de cosas y lo que pretendemos es que haya un cambio serio y que se respete el derecho de la gente, el derecho individual y colectivo de la gente. Sí, más tranquila, pero acá no, acá ya es otra cosa, acá no, acá nada, acá no se son de noche, no. Yo de acá no me quiero mover, a mí no me dan una casa digna. En la casa, una casa digna y quiero un lugar para reciclar con mis hijos, con toda la gente que se va de acá, porque somos todos cartoneros. Va a ser un momento que vete y me voy. Va a ser la solución, que es la única que va a ser mi felicidad para tener mis cosas como las tengo que tener. Aunque me tenga que ir a vivir a un poco, un puente, voy a vivir a una provincia, pero voy a vivir mejor que lo que estoy viviendo acá, porque toda la gente se me tira contra mí. Es decir, no es posible que la ciudad diga, esta familia la tengo que reorganizar porque está en daño ambiental y pasen 7 años sin que haya hecho una sola medida para minimizar este daño. Víctima de la posible medida de esos empresarios, de esas empresas que están a la vera del riachuelo y contaminan. Nosotros obviamente de ninguna manera somos los contaminantes, sino que somos los contaminados. Yo les estaba explicando, yo soy el defensor designado para representar a las 2.065 familias de la ciudad de Buenos Aires que deben ser relocalizadas debido al alto grado de contaminación del suelo, del agua, y a todas las restantes familias que, si bien no deben ser relocalizadas, siguen sufriendo la situación de contaminación y no tienen agua corriente, no tienen cloacas, no tienen pavimento, no tienen lo que podríamos llamar el derecho a la ciudad, algo así como el DNI urbano. Es decir, cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires tiene derecho a tener una vereda, una calle asfaltada, iluminación, seguridad, un hospital cercano, transporte, educación cercana. Sin embargo, en estas zonas de la ciudad de Buenos Aires no existen estas prestaciones de servicio, o se prestan irregularmente, no por las empresas prestatarias de servicio, sino por organismos que no están capacitados para brindarlos y que lo dan como una solución de emergencia. Ahora Agustín, que es el coordinador del equipo de abordaje, va a explicarles cuál es el contexto político-institucional de esta causa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir y escuchar un poco el trabajo que hacemos cotidianamente. Como bien decía Luis en una introducción, estamos hablando de una situación extremadamente compleja y que afecta realmente a una población muy importante del país y en particular del área metropolitana de Gran Buenos Aires. Obviamente que ustedes sabrán, y digamos, que la cuenca de Matanza-Riachuelo es una de las 8 cuencas más contaminadas del mundo. Este problema viene desde hace muchísimo tiempo.
y en cierta medida demostró la incapacidad o un bloqueo del sistema político para resolver esta situación. Los primeros intentos, cuando ya se empieza a, imagínatelo, cuando ya empieza a ser un problema la contaminación, empieza en el año 1870, o sea, estamos hablando hace 130, 140 años, que ya empiezan a verse como un problema. En ese momento estaban los saladeros y demás, la contaminación del riachuelo. Y es donde se empieza a hablar por primera vez de que había que hacer algo para que las poblaciones que estaban afectadas en su salud por esto empiecen a tener una calidad de vida mejor. Desde ese intento han pasado un montón de planes y demás. Quizás el más simbólico, porque todos nos conocemos y demás, fue en el año 1993 cuando la entonces secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray, con el presidente Carlos Menem, presentaron un plan para limpiar en 1000 días el riachuelo. Bueno, evidentemente pasaron bastante más de 1000 días y el riachuelo no está limpio, ni mucho menos. Ese plan de 1000 días para limpiar el riachuelo, básicamente es un crédito internacional que nunca se terminó ejecutando, se terminó gastando en otras cosas, pero la realidad es que la contaminación sigue siendo cada vez más grave. Este contexto de extrema contaminación y vulneración de derechos llevó a que la Corte Suprema de Justicia tenga que intervenir. Entonces, no somos todos abogados, pero la Corte Suprema es el organismo judicial máximo de todo el país. Y entonces se tuvo que abocar esta tarea porque decía que ya había una situación que era insostenible, ¿no? Tengamos en cuenta que la Corte a su vez era una Corte nueva, ¿no? Era una Corte que había, después de lo que era la Corte de la mayoría automática y demás, se generó una renovación de la Corte, una Corte que empezó a construir litigios muy importantes en términos de derechos, como, bueno, litigios sobre cárceles, sobre derechos previsionales, jubilaciones, delitos de lesa humanidad y demás. Y una de las cosas que se metió fue el conflicto ambiental, y en este caso el conflicto ambiental más representativo que teníamos, que era el del riachuelo. Eso la verdad que fue muy importante por varias cosas que después vamos a ir viendo. Lo primero es que, ¿cómo empieza la intervención de la Corte Suprema? Bueno, en el año 2003, la Defensoría del Pueblo de la Nación hace un informe relevando los niveles de contaminación, de vulneración de derechos, los pasivos ambientales y demás, que llevaba a una situación que ya cabía una situación de vulneración insostenible. Ante eso, un conjunto de vecinos y organizaciones presentaron una demanda a la Corte Suprema directamente en el año 2004. Entre el año 2004 y 2006 se termina de configurar la Corte anterior a la que está ahora, digamos, la que algunos murieron, otros se jubilaron, que finalmente termina aceptando su competencia el 20 de junio del año 2006. Y ahí pasan una serie de cosas bastante interesantes, que es que dice, bueno, yo voy a empezar con un sistema, como esto es un problema público, voy a empezar con un sistema de audiencias públicas, porque esto no es una discusión de un expediente, sino que es una discusión que compete a toda la sociedad. Y ahí se realiza un conjunto grande de audiencias públicas donde se va poniendo en la agenda del sistema político y demás el problema de la contaminación del riachuelo nuevamente. A raíz de todas estas audiencias se crea lo que se llama CUMAR. No sé si alguno de ustedes lo escucharon nombrar la CUMAR. Bueno, la CUMAR es la autoridad de la cuenca Matanza Riachuelo, que básicamente es un ente intergubernamental. ¿Y por qué decimos que es intergubernamental? Porque le integran tres estados: el estado de la provincia de Buenos Aires, el estado de la ciudad de Buenos Aires y el estado nacional. Como dijo Luis antes, tenemos algunos problemas de ese cruzaje, que por ejemplo los municipios no están representados en la CUMAR, pese a que están en la cuenca, digamos, que están afectados su territorio, y la función del territorio es del municipio. Finalmente se empieza en este conjunto de audiencias, la situación no termina avanzando y la Corte, el 8 de julio del año 2008, vamos a cumplir 10 años ahora dentro de poco, termina sentenciando y condenando a los estados y a la CUMAR a que tienen que sanear efectivamente el riachuelo. Entonces, digamos, llegamos a esta situación el 8 de julio del año 2008 y dice, bueno, hoy condena a todos estos estados. Ahí lo que pusimos fue algunas tapas de los diarios de ese día. Realmente para la situación fue muy importante, digamos, porque entró en la agenda pública, en la tapa, acá están como los principales medios del país donde se llegaban a instalar la Corte, que no limpió el riachuelo. Bueno, ahí uno usando un poco de sarcasmo, dice Suprema Lavandina para salir al riachuelo. Bueno, digo, en general todos los medios hicieron eco de esta situación, que ya a esta altura ya era ostensiblemente insostenible, ¿no? Bueno, básicamente lo que la Corte
resolvió es condenar, y por lo tanto tiene el carácter de condenado, al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. O sea, no solo eran los responsables de solucionar el problema, sino que ahora son condenados por una sentencia judicial a repararlo. Tres cosas: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, a recomponer el ambiente en todos sus componentes, agua, aire y suelo, y a prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción. Estos serían los tres puntos fundamentales. Después van a hacer 8 cosas más que hoy no tenemos tiempo de verlas para este tipo de charla. Lo importante son estas tres, ¿no es cierto? Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Es una, le dice, mire, no solo tenía usted un deber, sino que ahora está condenado a hacer. Y esto generó una enorme expectativa en toda la comunidad jurídica y académica del mundo. Así como nos ven, esto lo hablamos en Francia, porque querían escuchar cómo era que la defensa pública estaba interviniendo en un caso donde los estados estaban condenados a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿no es cierto? 10 años han pasado del fallo, julio del 2008, todavía los niveles de cumplimiento son muy bajos. De hecho, faltan relocalizar, vimos 1.263 familias de las 2.084 del lado de la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires había 12.700, y falta mucho más. El nivel de promedio de cumplimiento es el 22%, 35% en la ciudad, así que en la provincia es mucho menor. Esto hace que nos preguntemos por qué es que a 10 años del fallo de la Corte no se ha podido dar cumplimiento a la sentencia. Y ahí surgen las tensiones de las cuales va a hablar Agustín. Estamos repartiendo un poco para no aburrirlo. Básicamente lo que nosotros nos pusimos a pensar era, bueno, ¿por qué a 10 años del fallo tenía un índice de cumplimiento tan bajo? ¿Cuáles eran los problemas que tenía la situación, además de que el Estado no hacía las cosas que tenía que hacer, digamos, que no cumplía con la sentencia del máximo tribunal? Y sobre todo lo pensamos desde un lugar, que es que nosotros somos abogados de las víctimas de la contaminación. No es que no podemos pensar en abstracto, digamos, lo pensamos del rol que ocupamos. Y en ese marco nosotros pensamos que había 2 o 3 puntos que eran centrales para pensar cómo se ejecutaba más y mejor esta sentencia, y logramos lo que decía Luis, que es efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la cuenca. Entonces ahí pensamos que había 3 puntos, como les decía. Un primer punto que tenía que ver en, digamos, esta tensión que se expresaba entre por ahí el Poder Judicial y cómo comprendía el territorio. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando solamente de un conjunto de obras públicas que tienen que sanear el espejo de agua. Estamos hablando, como ustedes vieron en el video, además de desigualdades muy profundas, o sea, de procesos culturales, sociales, económicos, ecológicos, muy profundos que llegaron a esta condición. La cuenca no es solo el río contaminado, es todo lo que pasa alrededor y en ese territorio. Entonces, también concentrarse por ahí, como terminó pasando la causa mucho en si se hacía tal o cual obra, era importante, pero no exclusivamente lo que teníamos que hacer. Teníamos que pensar cómo generábamos mejores condiciones de vida en los entornos de ese territorio que se configuran así, con industrias que siguen contaminando, con, por ejemplo, el foto petroquímico de Oxum que sigue ahí, con familias que siguen viviendo ahí. Bueno, la verdad es que esto fue una de las cosas que nosotros vimos que era uno de los graves problemas. El segundo grave problema que vimos es que toda esa gente que ustedes vieron ahí y que hablaron y que había una foto que estaba antes, bueno, lamentablemente, a pesar de ser los afectados, no son una parte plena del proceso, que quizás es una cuestión procesal que parece menor y que a todos al principio no hizo tanto ruido, pero después empezó a ser realmente algo que está muy... Bueno, que es que esta ausencia de los afectados en el trámite de la causa. ¿Y por qué es importante la ausencia de los afectados? Por 2 cosas. Primero, porque hace a su derecho. Entonces uno después empieza a ver toda la normativa jurídica y demás, y siempre los afectados tienen derecho a participar en las cosas que lo afectan. Imagínense a cualquiera de ustedes que le dicen va a pasar A o B o C y te digan, bueno, pero vos no tenés derecho a hablar de esto que te va a pasar.
algo que parece insostenible. Bueno, lamentablemente en esta causa sigue pasando en la esfera judicial. Y segundo, porque hace un nivel de cumplimiento, porque ¿quién conoce mejor cómo superar las dificultades que vive su tierra, su barrio y demás que los que viven ahí? Entonces, esa voz ausente es una voz que no solamente viola, esa ausencia viola sus derechos, sino que a su vez hace que la ejecución de esa sentencia sea extremadamente dificultosa. Y por último, no sé si ustedes vieron ahí en el video que la gente se quejaba de las casas donde la habían mudado y demás, porque ahí hay una cuestión para nosotros que es muy básica, que es, hay una tensión entre la distribución de los recursos y la distribución de los derechos. Pensamos que esta es una cosa que es y que lo que tienen acceso las familias es acceso a los derechos. Entonces no se puede pensar en casas pobres para los pobres, hay que pensar en casas dignas o casas adecuadas para gente digna, digamos. Entonces, no sé si digo, entonces sobre esta tensión que creo que para nosotros como defensa pública es fundamental, que es el rol de las víctimas de la contaminación en el proceso, es donde centramos nuestra mayor cantidad de esfuerzo, y que ahora Luis me va a relatar bien cuáles son las acciones y cosas que estuvimos haciendo para que ustedes más o menos tengan una idea. Mujica, ahí vimos unas imágenes. Castañares y General Paz. Al lado de la autopista que vendría a ser de Lepiane en la capital, Richeni en provincia, un poquito más allá, 300 metros más allá, sobre General Paz. Bueno, vamos a tratar de ir rápido porque tenemos poco tiempo, pero el tema central es cuál es el lugar de la víctima en este proceso. La Corte estableció un montón de derechos, pero se olvidó de darle a la víctima un rol en este proceso. Es decir, la víctima produjo lo que en derecho se llama la expropiación del conflicto. Es decir, esto le pasa mucho a la gente del proceso penal. Es víctima de un robo, hace la denuncia y después no sabe qué le pasó, porque la justicia anda sola. Y cuando uno va a averiguar le dicen estamos investigando, ya lo vamos a resolver, está la resolución, está la firma, lo tiene el juez, está meditando. Es decir, esta expropiación del conflicto de la víctima, de quitarle a la víctima un rol en el proceso, creo que es la principal causa de la demora en el cumplimiento de la sentencia. Es decir, como la víctima no puede controlar lo que hace el Poder Judicial, ni los municipios, ni la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires, ni el Estado Nacional, y no tiene acceso a la información sobre presupuesto, ejecución presupuestaria, asignación presupuestaria para determinadas obras, dónde va a ir a parar, la víctima no puede controlar la actuación en esta causa. Sí. Acá tenemos una foto muy significativa. ¿Dónde están estas personas? Imagínense ustedes dónde están estas personas. Estas personas están en el hall de la Corte cuando la Corte está haciendo una audiencia para escuchar cuál es el avance de la ejecución de la sentencia este año, el 14 de marzo de este año. La dejaron afuera. La víctima se quedó afuera. Dice, asentamiento a la Madrid presenta la gente, no somos cosas. Si nosotros hablamos de erradicación o relocalización de familias, pero no le damos la voz para escucharla, la tratamos como cosas. Era lo mismo cambiar un mueble que cambiar una familia. Esto es lo que la Corte ha hecho. Dicen vivienda, trabajo, salud, educación, queremos, porque les están dando vivienda donde no hay trabajo, donde no hay salud, donde no hay educación. La gente pierde su trabajo porque vive del cartoneo o vive de pequeñas chambas que hacen, lo mudan a lugares muy lejanos, tienen muchísimo transporte, pierde su posibilidad de trabajo. Las mujeres que trabajan en quehaceres domésticos ya no les rinden, porque tienen que salir mucho antes, no pueden dejar los chicos en la guardería porque no está abierta a la hora que tienen que salir y pierden su propio sustento. Es decir, se hace sin una economía de sustentabilidad. Están dejando a las familias, las están tirando en viviendas que ni siquiera son adecuadas. Siempre Agustín me mira porque yo digo las viviendas no son dignas, las personas son las que tienen dignidad. La vivienda tiene que ser adecuada a la dignidad, porque la vivienda sí es una cosa. Entonces estamos subvirtiendo las cosas. Las personas que son dignas no las escuchamos. La vivienda decimos que tiene que ser digna, están equivocados.
¿Dónde estaba Beatriz Mendoza? Ahí entre las personas que estaban afuera, reclamando para entrar, están afuera, ¿ves? Se ve como una pantalla, lo podrían haber visto desde su casa, se lo transmitía, ¿no es cierto? Esta es la audiencia del año anterior. Entre las personas que se quedaban afuera estaba la señora, la licenciada Beatriz Mendoza, que es una psicopedagoga de Villa Inflamable, que es la que inició este proceso. Es la que dijo, los chicos vienen con unas ronchas, unas manchas, ¿qué será la contaminación? El puro petroquímico, mercurio, plomo en sangre, 35% de la población menor a 5 años con plomo en sangre. En el año 2004, hoy esos chicos que tenían 5 años tienen más de 20, a los 40 tienen mochila de oxígeno. No estamos hablando de una pavada. El arsénico, el plomo en sangre es terrible para las enfermedades respiratorias. Entonces, no es contaminación como las mineras que estamos hablando de la Barrick, en San Juan. La tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Reconocimiento de los vecinos. Participación basada en sus derechos. Tienen derecho a algo, entonces tienen que participar. Y acceso a la justicia, es decir, que no sean una cosa, sino que sean una persona que pueda ser escuchada en los tribunales, ¿cierto? Y que no se escuche el informe de la asesora, del subsecretario de hídrico de la provincia de Buenos Aires, que le dice a la Corte que ya tienen ejecutado el 40% del plan hídrico. ¿Eso qué le dice al vecino? ¿Qué es ejecutar el 40% del plan hídrico? Dicen, muy bien, entonces avanzaron el 8%, sí, muy bien, pasa el siguiente. No, nosotros hicimos tanta vivienda, con lo cual si hacemos el cálculo que seguimos construyendo igual, para 5 años terminamos. ¿Y cómo? ¿Y en 10 hiciste el 22 y en 5 terminás? ¿Y dónde son las viviendas? ¿Cómo son las viviendas? ¿Qué pasó con las viviendas que existen? Hoy vamos a ver un planito, ese mensaje. Este plano, el color rojo más fuerte, es el alto nivel de contaminación. Vos me preguntabas dónde está el barrio Mujica, y dónde la encontraron. Acá. Este es el barrio Mujica. La gente que mudaron, este es el barrio Mujica. La gente que mudaron de acá, que estaba en esto rojo, lo mudaron a un lugar que hoy tiene más nivel de contaminación. Y este mapa lo hizo la propia autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la encargada de hacer la ejecución de la sentencia. Y dice, estoy mudando a las personas a un lugar que tiene más o igual grado de contaminación en la tierra, el agua, el suelo, porque no tienen los servicios básicos. Y al cabo de unos años terminó, como vieron ustedes, con los cartoneros, con los barrios en el medio, con los roedores, sin agua, sin electricidad, sin tarifa social que lo soporte, la gente sin luz, enganchada, colgada en la villa. Entonces, esta no es la solución que prometió la Corte. Este es el riesgo eléctrico de la villa, es decir, todos los cables colgados, porque no es solo que cuelgo, estoy en riesgo, estos cables tocan velos de conducción de hierro, llueve, se quedan sin luz, se corta la luz, el cable se cae, los chicos se electrocutan. Bueno, el mismo riesgo tienen en el barrio Mujica hoy, porque está colgado la luz del palier, con lo cual queman la bomba cisterna, se quedan sin agua, porque no da la atención y cómo se está pasando. De los 631 barrios naturales afectados en la cuenca, identificados en este mapa de riesgo, 231 se encuentran en riesgo alto, 189 de ellos no existen planes en el marco de esta causa. Es decir, tampoco abarcan el mundo. No sé si vos querés comentar. Este mapa que decía Luis es uno de los puntos que nosotros litigamos mucho, tiene que ver con el acceso a la información pública. Y desde más o menos desde hace 10 años estamos pidiendo que exista un mapa que nos diga claramente cómo es el territorio de la cuenca y cuáles son los niveles de contaminación a los que se han expuesto los vecinos, algo muy básico, ¿no? Yo quiero que el Estado me diga qué nivel de contaminación estoy expuesto. Bueno, esto nos costó 10 años, se presentó recién el año pasado, incluso Horacio Corri y el profesor Juan Luis firmaron un escrito a la Corte en el año 2014 exigiéndole que sin esto no tenía sentido seguir avanzando porque estamos avanzando en una ambulancia ciegas. ¿No? Digo, estamos agarrando cosas que no sabíamos bien, no se puede planificar si no tenés como un mapa donde puedas ordenar tus prioridades, todo. Creo que esto sí es uno de los puntos altos, que son la información que se fue produciendo en el marco de la causa, que costó muchísimo.
Pero imagínense que si recién en el año 2017 tenemos el mapa de riesgo que hicimos los otros 8 años anteriores, ¿no? Digo, eso es un tema que para nosotros es muy importante. Bueno, y acá por contar este último proceso, porque ya es justo. Bueno, la sentencia de la Corte utiliza un verbo terrible, cacciatore, erradicar. Erradicar significa sacar, de hecho hasta la ley erradicar es un verbo terrible. Yo preferiría que lo llamen relocalizar a las familias. Impedir la instalación de nuevas habitaciones sobre los mismos lugares. Con lo cual, lo que se inventó es el famoso camino de Silva, ¿no? En vez de relocalizar, pusieron radical y dijeron, bueno, en el Código Civil hay una norma que dice que a 35 metros de los ríos navegables no puede haber edificación, tiene que haber un camino de Silva. Una vieja disposición que tenía que ver con que los barcos a vela no podían navegar por los ríos y por lo tanto eran tirados por caballos y esos caballos tenían que ir alquilados. Si ustedes ven los ríos más importantes del mundo, como el Tames, Londres o el Sena, en París, van a ver que tienen este costadito donde iban los caballos que tiraban de las barcas. Bueno, esto es lo que se le ocurrió al juez que ejecute esta sentencia, el primer juez, el juez federal de Quilmes, que tenía que ser el límite de la erradicación, el camino de Silva, 35 metros a la vela. Suponiendo que el que está a 36 metros no está contaminado, que el chico a 37 metros que repta y toca la tierra y se la lleva a la boca, de esa tierra no se va a contaminar. Es un absurdo. Se buscó un concepto derecho público, digamos, de tránsito y un concepto de obra pública, digamos, para resolver esta cuestión, cuando en realidad la Corte dice muchísimo, habla de todas las reglas, la mitad. Esto redujo a que solo tienen tratamiento hoy, en el caso que se cumpla esta parte, diciendo el 10% de las familias afectadas. Aún haciendo esto, que no se llegó a hacer el 10%, va a ser porque tengan algún beneficio. No me queda mucho tiempo. Lo que hubo fue una lucha. La ley 5172 de la Ciudad de Buenos Aires la pelearon los vecinos para que les den terrenos cerca de donde ellos vivían, para no perder el colegio de los chicos, el centro de salud, su sustento de trabajo como cartonero, y se lograron 5 terrenos que tenían esta ley, que se ordenaron expropiar, algunos eran del Estado, para construir los planes de vivienda, de los cuales 3 de ellos están expropiados. En el pueblito se mudó a la mitad de la villa, la otra mitad quedó, porque estaba más allá de los 35 metros. Esa mitad estaba en la misma situación de corte. Se logró también en la legislatura la ley 5486, que ordena urbanizar, darle derecho a la ciudad, la lucha por el derecho a la ciudad, a estos vecinos. En la Madrid existió una vieja ley, 2240, que los vecinos reclaman, que dice que cuando se recupere el área de la Boca, los vecinos que deban mudar su vivienda no pueden ser mudados fuera del área Boca Barracas, esa comuna. Y lograron que un fallo judicial se estableciera que los vecinos no van a ser relocalizados fuera de la zona de Boca Barracas. Estos son los 3 pequeños triunfos en estas relocalizaciones. ¿No corre más? Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos concluir diciendo? Nosotros creemos que hay 2 conceptos que los propios vecinos acuñaron. Los vecinos no son cosas, son personas que tienen derecho a ser escuchados. No existen casas pobres para gente pobre. Y por otro lado, fundamentalmente lo que los vecinos le dijeron al secretario de la Corte, que es el único que los recibió, es: nosotros no queremos ser el problema, nosotros queremos ser parte de la solución. Es decir, no es que los vecinos se oponen a irse, lo que no quieren es, acá están los carteles, los vecinos no contaminamos, somos los contaminados,
el plomo en sangre nos están matando, los vecinos no nos traten como cosas, todos los vecinos que están reclamando su derecho en los pasillos de la Corte sin que la Corte los escuche. Realmente nuestro reclamo es que la Corte abra esto que se llama el frente activo de la causa e incorpore a los vecinos afectados como parte de esta causa para que sean escuchados sus reclamos y se puedan diseñar políticas públicas que incluyan todos sus derechos. No les pedimos nada más que lo que la Corte estableció. Lo que le estamos diciendo es que lo que están haciendo es menos que lo que ellos mismos establecieron. Y creo que por eso no quieren ser escuchados. Digo, que por eso digo, viendo como el caso a 10 años, lo que nosotros tenemos a Luis son varias reflexiones. La primera es que efectivamente fue muy buena la intervención de la Corte, pero no puede quedar excluida, ¿cierto? O por sí sola no va a generar los cambios que este territorio necesita. Por eso entendemos que la calidad de efectividad del proceso va a depender de la interacción de ese proceso judicial con el territorio en el que está, con las afectadas y sus víctimas y con un marco de derechos básicos que deben tener este contenido. Digo, ¿qué quiere decir mejorar la calidad de vida? Bueno, para nosotros eso es tiene un contenido jurídico, digo, es acceso a una determinada nivel de estándares de derecho. Y sí pensamos que si a 10 años del fallo no hay una profunda reflexión sobre los desafíos, los obstáculos que fuimos viendo en esto, esta causa está destinada a fracasar, y a fracasar básicamente no sería un peso más o un peso menos, es un nuevo, como vimos al principio de 1880, sería un nuevo intento de sanear una de las 10 cuencas más contaminadas del mundo, que volvería a fracasar, nada más que acá no solo fracasaría la política, sino que fracasaría la Corte Suprema, todo lo que estamos trabajando ahí. Entonces la verdad que nosotros sí nos parece que desde nuestro rol de defensores, de acompañar a las víctimas, es que a 10 años es necesaria una profunda reflexión sobre el caso para empoderar el caso y para que efectivamente cumpla con su objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los vecinos que viven en la cuenca. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los expositores? No he escuchado en toda la exposición, que es muy interesante, que se haya hablado del Congreso, donde están los que se suponen representantes del pueblo. ¿Cuál es lo que ustedes lograron de nuestros representantes? Bueno, en principio hay dos niveles acá de poder legislativo. El federal, que es el Congreso de la Nación, que lo que hizo es dictar la ley de creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en el año 2007 para poder cumplir con esta sentencia. Está representado en el juicio y no hay una comisión de seguimiento, no hay ninguna otra actividad del Congreso de la Nación posterior. Tampoco tiene, a mi modo de ver, un adecuado control presupuestario, en el sentido de que en políticas sociales, políticas públicas, es más grave la subejecución presupuestaria que la sobreejecución presupuestaria. Se toma al presupuesto como el límite de lo que pueden gastar, pero no se controla lo que no se gasta, y lo cual significa una confesión por parte del Ejecutivo, en este caso la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que no cumplió con el objetivo que se propuso para este año. Cuando nosotros vemos que algunos, como la vivienda social del programa de la CUNAR solo tiene en el año 2016 el 40% de ejecución, decimos, ¿y por qué no gastaron el otro 60%? ¿Dónde estuvo la ineficiencia que no les permitió construir las viviendas con ese 60%? Esto en cuanto al Congreso Nacional. En cuanto a la legislatura, porque acá hay 3 estados condenados y a nosotros nos toca la defensa de los vecinos de la ciudad, sí hemos tenido mucha interacción con esas dos que les he referido, la 5172 en el año 2015 y
y la 5486 en el año 2016, que reconocieron la ley de emergencia ambiental, que también ordenó los procesos de urbanización. Ahora, barrio Carrillo, por ejemplo, otro barrio de la ciudad de Buenos Aires, sobre la autopista Campo, la ex Lecarra, en el Bajo Flores, tiene una ley de urbanización, tiene una condena en una causa que se llama Amador, al Estado ciudad a urbanizar porque no cumplió la ley, y tiene la sentencia de esa condena incumplida. Es decir, entonces me pregunto, ¿basta con el poder legislativo? ¿No basta con el ejecutivo? ¿No basta con el legislativo? ¿Qué está pasando con el poder judicial? Que sabe que hay una ley que condena en base a esa ley a hacer determinadas obras como cloacas y el Estado no las hace. Y no pasa nada. Ningún funcionario es, digamos, denunciado penalmente, ni se les pone una multa personal por no haber cumplido ni la ley ni la sentencia. No se le ponen, acá se le ponen intimaciones sin plazo en la cuenca. De hecho, después de esta audiencia la Corte dio 30 días para que informe cuándo van a terminar determinadas obras, pero no dice qué va a pasar si no lo hacen. No si no contestan cuándo van a terminar, si no terminan cuando dicen que van a terminar. Es decir, digamos, ¿cuál es el sentido de no hacer responsable personalmente a los funcionarios del incumplimiento? Yo llamo a esta situación en donde nosotros judicializamos un derecho, nos lo reconocen y luego no se cumple en pantano. Es más, creo que los intendentes del lugar de Buenos Aires se ponen contentos. Dicen, si no está la causa judicial, me tocan el bombo a la puerta de la intendencia. Cuando está la puerta judicial, que vayan a tocar el bombo al Poder Judicial y yo no hago nada, total no pasa nada. Y eso es lo que está ocurriendo en esta causa. Si no, no tiene sentido. En el 2010 previó la Corte que esta sentencia estuviera cumplida. En el 2010 era el plazo original que le dio la Corte. Diciembre del 2010, él trabajaba con nosotros también, por eso lo sabe. Hoy estamos en el 2018 y no está cumplido. Un fallo ejemplar reconocido en el mundo y no se cumple. Entonces, es esta situación del pantano, ¿no es cierto? Hemos logrado una gran sentencia, ahora no pasa nada. Bueno, si nos acabó el tiempo, les damos un fuerte aplauso a los expositores. Muchísimas gracias a todos por haber venido y los esperamos.